Este espacio propicia la relación poética entre filosofía y artes, y desde allí se tejen redes para sentir la movilidad del pensamiento. Este siempre es un fluir hacia lo inesperado. Aquí comienza el podcast, Las Artes y lo Sentido. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para el podcast Las Artes y lo Sentido, que busca una reflexión entre la filosofía y las artes. Es el podcast número 7 y está vinculado al podcast anterior que fue dedicado a el Antiedipo. Entonces vamos a hablar hoy de algunas fibras de lo que consideramos nos permite pensar el Antiedipo. Un Antiedipo que, recordémoslo, es el primer libro de Capitalismo y Esquizofrenia y que fue publicado en 1972, o sea, una respuesta a mayo del 68, y porque, como van a decir posteriormente, sobre todo Deleuze, porque mayo del 68 fue la revolución que nunca tuvo lugar. Creo que aquí hay una sensación de esto, es decir, un fin de ese pensamiento hegeliano que terminaba con esa develación de la verdad del ser. Hay una crítica profunda a esa manera de pensar la historia. Este podcast lo dedicamos a la desterritorialización, que es un concepto bien interesante y que atraviesa el Antiedipo, y desde allí poder hacer diferentes aproximaciones desde acontecimientos lexicales, encuentros textuales, palabras detonantes y efectos interpelativos. ¿Quién habla? Olga López. ¿Y quiénes más están por aquí? Juan Alfredo Paredes, Roger Pincay, Milagros Ortiz, Antonella Zamora. Yo voy a agregar unas líneas un poco introductorias y de definición de la desterritorialización. Recordar que el Antiedipo, y ya posteriormente de manera muy fuerte en Mil Mesetas y Capitalismo y Esquizofrenia 2, este debate sobre la desterritorialización, la reterritorialización y después las líneas de fuga, se va a complejizar mucho más. La idea de desterritorialización tiene que ver con esa pregunta y sobre todo ese capítulo de salvajes bárbaros civilizados, que es el capítulo del Antiedipo, el capítulo 3, donde implica esa relación del salvaje. El salvaje es un cuerpo territorializado ligado a la tierra. En ese sentido, mi cuerpo y el cuerpo de cada uno de los que estamos bajo el registro de los salvajes, un cuerpo totalmente cósmico, ligado a la tierra y ligado a cada uno de los seres, el mundo. Eso se puede notar muy bien en el capítulo de la prosa del mundo de Michel Foucault, cuando todo está conectado con todo. Eso es una manera de relacionarlo, o en todas las sociedades que llamamos falsamente primitivas, donde mi cuerpo nunca es un asunto individual, sino un cuerpo colectivo, y yo pertenezco a esa colectividad. ¿Qué es lo que va a pasar con la desterritorialización? Es lo que va a hacer el capitalismo. Es decir, también un momento de la modernidad. Recuerden que la modernidad tiene varios momentos, y uno de ellos, por ejemplo, es el capitalismo, que va a surgir sobre todo en ese primer momento, como lo dice Barlestein, de esas economías mundo, y es con el Renacimiento, y a partir de ahí empieza la desterritorialización, es decir, el cuerpo del individuo queda liberado del cuerpo de la tierra, queda suelto, y empieza a sentirse esta idea de los flujos descodificados. Lo que hace el capitalismo es descodificar flujos y empezar a trabajar con esos flujos descodificados que llevarían a una manera particular de debatir sobre un cuerpo sin órganos. El Antiedipo, de todas maneras, es un texto difícil que implica un ejercicio de trabajo, de tener un amor particular por esos problemas que plantean Deleuze y Guattari,
y que tenían unos problemas bien específicos para su época, para ese momento, que era todo el debate con el psicoanálisis, y por eso uno de los últimos capítulos del Antiedipo va a ser el esquizoanálisis. Están buscando otra manera de abordar el inconsciente, un inconsciente que no quede atrapado en el triángulo edípico como se venía haciendo. Creo que para su momento fue un texto muy revolucionario, un texto que era explosivo también, que buscaba poner en cuestión la manera como se estaba generando ese sucio secretito de la sexualidad pagado por el paciente a un psicoanalista. Algo que decíamos la vez pasada en el podcast anterior, y era uno de los problemas y una de las perspectivas de la filosofía política con este texto, es porque la humanidad ama sus propios despotismos, porque hay una idea de ser subyugados por el poder, como uno desea ser controlado y ser dominado. Ese es uno de los ejes fuertes del Antiedipo, y obviamente esa discusión que quizás ya sí es la más revaluada para mí del Antiedipo, y es ese debate con el psicoanálisis. En este momento, en 2022, ha habido mucha discusión a propósito ya de esto y de esa especie de encerramiento familiar que empobrece todos los flujos activos de esos sujetos que deberían estar desujetados porque se vuelven esquizos. A pesar de que no son las mismas dictaduras del Mayo francés, está Pinochet, Videla, pero tenemos bastante y para largo de la dictadura del Edipo. Una estructura familiar que nos sigue oprimiendo, Roger. Totalmente. Creo que el psicoanálisis como tal ya no tiene mucho sentido, ¿no? Como que inclusive en Francia y en Alemania. Es más, en Alemania se lo siente más literatura. Hay un premio que se llama Sigmund Freud de literatura. Ahora, hay unos países que siguen colonizados por el psicoanálisis, incluyendo Ecuador, pero también Argentina, Venezuela, hasta Brasil. Pero en Brasil entró muchísimo el esquizoanálisis también, sí, por ese llegada detalle de Guattari a diferentes universidades y espacios de reflexión que hacen que realmente irrumpiera otra manera de abordar ese inconsciente. Claro, a diferencia de Venezuela, que fue a Lacan al final. Cuando escribe el Seminario 27, al final ya va a Venezuela y se queda ahí. Y los debates con los argentinos siempre te atraviesan el diván. Sí. O sea, no hay manera a veces de encontrarlos si no es con el diván de por medio. Yo creo que este libro no cae sobre el inconsciente en sí, sino libera el deseo. El detalle ahí un poquito de lo que se estaba comentando en la introducción. Pero sin embargo ellos tienen que hacer esa cartografía del ser. Esa cartografía donde decir, ok, ¿dónde estaba atrapado el inconsciente? Está atrapado, sigue estando con esa fuerza de la estructura triangular familiar, y ahí estaba atrapado el deseo. ¿Cómo el deseo queda? Y lo que le interesa a un libro como el psicoanálisis es sacar, no negar la existencia del inconsciente, pero sí sacarla de esa triangulación y volver a pensar el deseo, como dices. Una de las palabras clave que a mí me parece fundamental en este texto y que además caracteriza el pensamiento del esoguattariano es la idea del esquizo, porque el esquizo justamente la manera también de responder a una normalidad constituida desde el psicoanálisis. Porque ¿qué hace finalmente el psicoanálisis? El psicoanálisis te normaliza para funcionar para el sistema capitalista. Al capitalismo no le sirven los esquizos. ¿Qué haces con un esquizo en el trabajo? ¿Qué haces con un esquizo en el estudio? ¿Qué haces con un esquizo en una relación de pareja? Es imposible. Entonces la idea, y que eso también el psicoanálisis lo entendió, para ellos los esquizos eran intratables. Entonces se concentran, obviamente construyen esas figuras patológicas como el psicótico, pero el esquizo para Deleuze y Guattari es muy interesante porque es justamente los flujos desbordados, unos flujos que no se dejan organizar, que como ellos lo van a decir varias veces, o que el mismo Deleuze cuando escribe La lógica de la sensación dice, el problema no es de los órganos sino de la organización, que viene obviamente, como todos lo saben, o la gente que está próxima a estos temas, viene obviamente de Artaud. Para ellos esta es una filosofía que se nutre de las artes, y en el caso de Artaud es la manera como un enfermo de la sociedad, porque el mismo Artaud se reconoce un enfermo, él considera que la civilización lo enfermó, todos los tratamientos médicos, psiquiátricos,
electroshocks de los años 30 destruyeron su salud y a partir de ahí lo vuelve una potencia, pero una potencia que se puede ver a posteriori porque para la sociedad de su momento era unas performances insoportables, como cuando él va a hacer el programa de radio para terminar con el juicio de Dios y en ese momento lo censuran. El esquizofrénico es ese cuerpo sin órganos a través del cual circulan unas potencias. Salimos del campo extensivo para entrar en el campo intensivo, por donde corren flujos de intensidad y donde aparece esa pregunta de Spinoza de nadie sabe lo que puede un cuerpo. Yo quisiera hablar de la palabra inmanente. Me resultó como muy difícil entenderla porque dependiendo del diccionario y también de lo que querían decir Deleuze y Guattari. En el diccionario decía que inmanente es el ente intrínseco del ser. Bueno, también se puede hablar del cuerpo. Entonces me gustaría hablar un poco sobre esta palabra inmanente. Entre A y B realmente no importa uno más que el otro, sino el intervalo y su acontecimiento más que la castración, la edipización, los padres, la ley, la carencia, la conexión de las entidades. ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Cuál es el límite del cuerpo? ¿Serán los órganos, la piel o su funcionamiento? ¿Cuál es su potencia? Quizá podría dar lugar a la experimentación sin principio ni fin, sin organización, sin significación y sin mucho menos imaginarios. Cuerpo inmanente, no solo biológico, es un complejo de relaciones político y social con distintas intensidades. Tócame con la mirada, mírame con el olfato. Me planteo full preguntas. ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿A qué consideramos cuerpo? Y pensando en inmanente, es esta parte que es material o tangible. Pienso en ciertos sentidos que nos ayudan a interactuar con el otro, interactuar igual en las artes. Desde los sentidos como tú puedes experimentar tantas cosas y también conectar. Por ejemplo, desde la danza, cómo puedes conectar con ese otro. En este caso ya no se convertiría en un otro, sino en una conexión. En un entre. Y recordar, por ejemplo, lo que decías cuando preguntas qué es un cuerpo, que yo ya no puedo salir. Esa es la fuerza que tiene este tipo de filosofía, es que cuesta mucho ya no pensar con Deleuze y Guattari. Pensaba en esa definición que ellos toman de Spinoza, que es un cuerpo, es la capacidad de afectar y de ser afectado. Y ahí es donde uno, digamos, se juega en ese terreno para salir de cualquier definición anatómica, cualquier definición de funcionamiento, de órgano, de organización, y entras en esto que abre completamente al mundo de lo inmanente, como decía, o sea, el mundo de lo inmanente, que era lo que muestra Spinoza cuando dice no existe sino una sustancia y todos somos propiedades de Dios. Entonces esa idea de no hay una jerarquía, no hay un mundo jerárquico, no es los Dios, abajo los humanos, después los animales, después las plantas, las piedras, toda esa estructura de la historia natural se disuelve completamente y el mundo inmanente queda en nosotros somos todos cualidades de Dios. La piedra, la mosca, el humano, son simplemente variaciones de la sustancia, maneras como la sustancia se expresa. Y va a ser interesante porque desde el pensamiento de Spinoza desaparece que nosotros somos sustancias. Nosotros no somos sustancia, no es sino una sustancia, y la sustancia Dios, y todos somos cualidades. Y esa idea de tener un pensamiento que no es jerárquico hace que lo inmanente entonces sea esa relación de los cuerpos. Es interesante cómo diluye a Dios, diluye en la materia, entra en la materia, lo disemina. A propósito de Dios... Que no nos interesa mucho Dios, pero bueno. Depende del Dios, ¿no? Decía aquí Deleuze y Guattari en la 21, dicen, el cuerpo sin órganos no es Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, es divina la energía que le recorre. A mí me parece que tiene mucha conexión con desterritorializar. Y luego como pregunto igual, ¿cómo me desterritorializo de mi cuerpo? La idea de desterritorializar el cuerpo es hacer pasar el cuerpo a otras intensidades. La idea de afecto, la afectación. Existen los afectos y existe la afectación, y esa afectación es cuando haces transiciones a otros grados de intensidad. Lo que Spinoza hablaba de las potencias, ¿no? Como un cuerpo entra en potencia de sí. La idea del bebé, por ejemplo, que lo va a decir también Spinoza, hay 3 tipos de cuerpos donde nadie sabe su potencia, del borracho, del sonámbulo y del bebé. Esas 3 figuras
lectura donde nadie sabe lo que puede un cuerpo, se hace tan evidente ahí. Obviamente cualquier cuerpo, o sea, uno no sabe lo que puede hacer el cuerpo de un río o un torbellino, es otro cuerpo, ¿cierto? Son cuerpos, por ejemplo, caóticos en términos de producción, de acumulación de acontecimientos, pero en el caso, por ejemplo, de esos tres, el sonámbulo, el bebé y el ebrio, tienen niveles de potencia que tú desconoces completamente y que se visibilizan. Potencia del cuerpo de un bebé es completamente un poco lo que decía ahorita Antonella, está fuera del orden de lo racional, está fuera del orden del lenguaje, es el cuerpo en su propia performatividad, y se ve entonces eso que ellos están hablando de las intensidades de los cuerpos. Teníamos otra palabra por aquí que era conexión. La conexión. La flor, la estrella, la pulga, el taladro, el acelerador de partículas, el nogal, la ninfa, el avión, la mosca, la amoladora, el tardígrado. Ninguno está afuera. No están sujetos, embalsamados están. No son sujetos, no son objetos. Todo el tiempo funcionando, sulfatados, intermitentes, acoplados así, lados disimétricos, rompecabezas que no pertenecen a uno solo, sino muchos y diferentes. De la cima con S a la cima con C. En la primera es una falta, en la segunda un resto. Siempre con restos, el excedente de producto, entre el proletario y el ángel exterminador, forzados, profanados, imbricados, traslapados. Ninguno está dentro tampoco, el cuerpo sin imágenes. En lo que vamos del libro encontramos algunas aproximaciones al cuerpo sin órganos, a pesar de que hay un apartado completo para él. Por ejemplo, en un momento en el que le dice, es un huevo. Hay otro momento en el que le dicen en la 17, o una imagen del cuerpo, es el cuerpo sin imagen. Es un huevo porque no hay ninguna organización, entonces un flujo también. ¿Y qué es lo que se conecta aquí? En el todo de las partes, me permito citar un pequeño fragmento que dice, favor. es sorprendente hasta qué punto todas las partes son producidas como lados disimétricos, direcciones rotas, cajas cerradas, vasos no comunicantes, compartimentos en los que incluso contigüidades son distancias y las distancias afirmaciones, pedazos de puzzle que no pertenecen a uno solo, sino a puzzles diferentes, violentamente insertados unos en los otros, siempre locales y nunca específicos, y sus bordes discordantes, siempre forzados, profanados, imbricados unos en otros, siempre son restos. Ese resto siempre está haciendo énfasis en ese resto, en oposición, como sabemos, a la falta. Y sobre todo porque la máquina, como ellos dicen, siempre funciona mal. Entonces, como siempre funciona mal porque es un material heterogéneo. Entonces era un poco, como se dice en francés, por taquiné, o sea, por provocar a ver para dónde disparas esa idea de la conexión, pero también la máquina corta todo el tiempo, como una máquina anal, por ejemplo. Siempre corta, o la leche materna es otra máquina. Esa idea de salir de la máquina también como lo mecánico y entrar a otras máquinas de máquinas. Una máquina de órganos, o sea, una máquina de todo tipo, ¿no? De celajes, de pulgas, de flores. Hablando de un inconsciente, ¿cómo pasamos de la idea de un inconsciente capturado a un inconsciente maquínico? El inconsciente se planteó como un nombre, como un lugar de lo no sabido, donde la conciencia tambalea y de ésta se filtra, se chorrea determinadas vertientes, tratando de economizar el deseo. Al nombrarse el inconsciente, la deriva de los sinsabores racionalistas occidentales quedó en el infortunio de la academia burguesada y estática de la academia psicoanalítica. Luego, este inconsciente, como acontecimiento, pasó a estar arraigado a los parámetros que, en un principio, este subvertía. El inconsciente quedó en un estado claustrofóbico, en un acto de la repetición, de la falta, de la teatralización del deseo, la representación. La transferencia simbólica de un sujeto supuesto a saber sirvió como estandarte de un discurso paternalista, donde se arboliza el deseo hacia un lugar de lo seguro, donde el Edipo ahorca, antiedipo. El antiedipo contempla el inconsciente fuera del acto representativo y de la teatralidad del deseo. El consciente aquí ya no representa. El inconsciente aquí es maquínico y conecta entre los cuerpos y recolecta hacia un lugar ya no del sujeto o de lo sujetado, sino de la incesante producción del deseo que el tradicional Edipo
ya no puede capturar. La producción esquizofrénica, en este sentido, ya no es del capitalismo, sino de las máquinas deseantes, donde la razón queda fracturada. Me parece que no es banal seguir insistiendo en la idea de cómo ellos hacen un gesto muy fuerte, y es hacer pasar el inconsciente, como decías aquí, de la teatralización del deseo a la producción del deseo. Sí, eso para mí es súper fuerte, porque es, o yo teatralizo el deseo y me quedo en el terreno de la representación, entonces yo represento padre, madre, hijo, y me monto en ese sistema donde todos mis afectos y mis penas y mis dolores están inscritos en esa estructura familiar. O siento que mi posibilidad de deseo es lo real y trabajo con esa producción de lo real. Para mí eso es de los elementos más importantes, porque lo real también lo va a sacar de una mirada obviamente histórica, de una mirada del materialismo dialéctico, lo va a sacar de la dialéctica y lo va a mostrar como una producción intensiva, y una producción intensiva de un sujeto que está liberado en sus propios flujos, propias dinámicas. Lo que señalaba yo al principio, como el cuerpo del bárbaro, según la estructura, pasamos al salvaje y del salvaje al civilizado, y cómo ese cuerpo salvaje quedó atrapado por el civilizado, como el capitalismo vuelve y lo captura, y lo que ellos están haciendo entonces es volver a liberar esos flujos que el capitalismo de todas maneras había atrapado, por ejemplo, en la máquina industrial, en la máquina de la producción, en esa producción capitalista, en la máquina del consumo. ¿Cómo sacar de ahí otra vez el deseo? Hay que ver que Freud en esa época fue un loco, ¿sabes? Hay un tipo ahí diciendo que todo es sexuado, y la razón es algo que existe, pero no es que nos dirigimos hacia un lugar de la razón. Estamos en una inconsciencia que crea la razón como una especie de cuestión para que todos creamos que estamos haciendo algo bien, y esta razón crea lo moral. Freud trata de pensar desde las inmoralidades, y ahí hay una cosa, Freud, que en algún momento él sí dice que no es en sí la relación sexual, sino el lenguaje, lo sexual. Kant luego dice que la relación sexual no existe porque no la puede graficar, porque dice Lacan, si la relación sexual fuera todo, al momento de que uno tiene una relación sexual ya estamos, uno es feliz de por vida, ¿no? O sea, se acaban las preocupaciones, pero no, por eso vuelves a tener una repetición y repetición y repetición, porque caes en la estructura edípica del nombre del padre, el niño, la falta, la madre, y son estas cosas, por eso aquí ponemos la palabra repetición, o que se repite de una manera teatral, ¿no? A ese lugar, o la dimensión de la falta. El psicoanálisis siempre está en el lugar de la falta, y por eso Freud habla en un principio de una economía de la libido, donde el deseo se va administrando como que, a ver, no te va a dar 100, sino te va a dar 1, 2, 3. Vamos a ver cómo vamos repartiendo ese deseo. Por eso el Edipo captura ese deseo. En estos días veía una foto de Freud y la manera como está el diván, y él se sienta en la cabecera del diván, al lado de la cabecera del diván. Lo importante es nunca cruzar la mirada con el que está psicoanalizando, porque desde la mirada es que se logra como develar al otro. Entonces nunca era el cruce de miradas, siempre se estaba de lado, y por eso Freud, Marx y Nietzsche son los maestros de la interpretación. Un poco lo que estabas diciendo, cómo sacar y empezar a decir, oiga, no, esa herida narcisista de cómo el inconsciente, nosotros estamos poblados de elementos inconscientes. El asunto es el nicho que logra constituir y cómo vuelve a capturar ese deseo para construir. Deleuze y Guattari son muy, muy duros con esta idea de ese uso de la sexualidad, como el sucio secretito, como la deuda que decías, como hay que pagarle siempre al psicoanálisis porque si no la terapia no funciona. Todos esos elementos son los que van a atacar fuertemente, y lo que decíamos ahorita, como eso estaba al servicio de una forma de capitalismo. Freud en un principio devela todas estas cuestiones, y luego el problema fue que luego quiso curar. Ese fue el problema, porque luego asume que todo esto es para todo mundo y que él se inventa una conversación de la cura, pero igual hay que rescatar el hecho de que él le da la vuelta a la hipnosis, y luego Lacan dice que le da la vuelta al psicoanálisis, y bueno, y acá lo desterritorializamos completamente con el esquizoanálisis.
Quería seguir un poco con las citas para volver a estos elementos que nos interesa pensar, que son un cruce de muchos elementos, y por eso la idea de esquizofrenia o esquizo o desterritorialización o cuerpo sin órganos o la producción del deseo como producción de lo real, todos esos elementos están vinculados y hacen que uno sienta que realmente esta es una filosofía para la vida, que uno se siente filosóficamente conectado. Entonces yo voy a leer este fragmento de la página 115 de El Antiedipo, donde dice: el esquizoanálisis es a la vez... El esquizoanálisis es a la vez un análisis trascendental y materialista. Es crítico en el sentido que lleva la crítica a Edipo o lleva a Edipo al punto de su propia autocrítica. Se propone explorar un inconsciente trascendental en lugar de metafísico, material en lugar de ideológico, esquizofrénico en lugar de edípico, no figurativo en lugar de imaginario, real en lugar de simbólico, maquínico en lugar de estructural, molecular, micropsíquico, micrológico en lugar de molar o gregario, productivo en lugar de expresivo. Se trata de principios prácticos como direcciones de la cura. Entonces están un montón de elementos que son interesantísimos, porque recuerden que hubo un momento en que la gente que estudiaba Deleuze y Guattari tuvieron una especie de crítica a Guattari y decían que la escritura de Deleuze se había vuelto confusa por la intervención de Guattari, que ese vínculo que ellos habían armado generaba confusión en la escritura deleuziana, y después, que este es el momento en el que estamos ahora, hay una reivindicación de Guattari. Incluso hay gente que empieza a ver toda esa fuerza del pensamiento de Guattari. Este es uno de los elementos clave, sentir que lo que hay de elementos de práctica están hechos desde Guattari. La afectación que Guattari hace en el cuerpo de Deleuze, porque recuerden que estaba la clínica Laborde, donde él trataba esquizofrénicos y donde allí él podía entender estos elementos que estaban pasando. Por ejemplo, el término de inmanente, él lo practica en la misma clínica Laborde. No era el paciente y el médico, la enfermera, sino que estaban en el mismo nivel. Y ellos se encontraban en las salas, hablaban, tejían, contaban cuentos, escuchaban música. Ese era el tipo de esquizoanálisis que él está practicando. Entonces, pasar del psicoanálisis al esquizoanálisis, como ellos lo van a decir, que lo dicen tanto en El Antiedipo como en Mil Mesetas, uno no delira con su papá y su mamá, es decir, uno no delira en el mundo de lo privado, no delira con su sociedad, no delira en colectivo. Y por eso la idea del esquizoanálisis, y pasar de lo molecular a lo micropsíquico o a lo micrológico, es decir, a todo ese mundo molecular que a ellos les interesa. O miren que hay otro término que es interesante y es lo trascendental, es decir, si bien aquí no tenemos una filosofía idealista ni tenemos una metafísica, Deleuze y Guattari no abandonan lo trascendental, se siente en este elemento, y por ejemplo parte del inconsciente tiene que ver con esos elementos trascendentales. Milagros habla sobre la inmanencia. La inmanencia tiene que ver con eso que se vuelca de sí para sí mismo, para que tenga una permanencia ontológica, mientras que la trascendencia tiene que ver con de un afuera de sí para sí. Es como de un afuera se conecta con este primer A. En este sentido, entre el A y B hay un B que conecta con el A. Aquí desde luego está, porque hay una conexión con la sociedad, con la colectividad. Estamos siendo afectados en colectivo, es un deseo colectivo. Una de las primeras cosas que a mí me encantó de Deleuze y Guattari, que por cierto no fue por este libro que lo comencé a leer, fue cómo el deseo se lo contempla en colectivo. Yo decía, qué raro, nunca había leído el deseo en colectivo, porque yo había leído psicoanálisis, o sea, ahí era sobre el yo, el super yo, el ello, el ideal del yo, el yo ideal. Entonces estábamos en el yo todo el tiempo. Entonces este libro rompe la idea de un yo individualizado, ¿no? También vale pensar que y mencionar que el psicoanálisis habla de sujeto, no se divorcia del sujeto nunca, cuando ya por otro lado se hablaba de subjetividades. ¿Por qué? Porque el sujeto está sujetado, está agarrado, no se lo deja. Lo que dice Juan me recuerda como descentralizarse del yo, descentralizarse del ego, y encontré igual un párrafo que me pareció que conecta mucho con lo que él menciona. Sin duda las conexiones de la producción las conexiones de la producción deseante obedecían a una regla binaria.
e incluso hemos visto cómo intervenía un tercer término en esta binariedad: el cuerpo sin órganos, que reinyecta el producir en el producto, prolonga las conexiones de máquinas y sirve de superficie de registro. Pero precisamente aquí no se produce ninguna operación biunívoca que eche la producción sobre representantes. Ninguna triangulación aparece a este nivel que relacione los objetos del deseo con personas globales, ni el deseo con un sujeto específico. El único sujeto es el propio deseo sobre el cuerpo sin órganos, en tanto que maquina objetos parciales y flujos, extrayendo y cortando unos con otros, pasando de un cuerpo a otro, según conexiones y apropiaciones que cada vez destruyen la unidad facticia de un yo posesor o propietario. Sexualidad anedípica. Y volvemos a la trascendencia, porque al momento de pensar en la trascendencia, en esa idealización y también en temas de la triangulación, también se pensaba al ser como una entidad fija, como supuesta natural, ¿no? De acuerdo al contexto, madre, padre, hijo o hija. Y en especial en este libro igual hablan muchísimo sobre el padre. Cada situación igual con el psicoanálisis, el padre siempre lo llevan en todo tema, es el padre, el padre, el padre. Me resulta muy familiar esa situación. Eso se cree que es algo natural, pero realmente es algo que se ha designado como identidad de acuerdo al contexto. La cosa aquí interesante no es que sea tan evidente que en el psicoanálisis está el padre siempre. Ellos lo hacen ver evidente, pero en el psicoanálisis resulta que lo nombran en un momento del triángulo edípico y luego resulta que se va tejiendo alrededor de esto, ¿no? Porque está el nombre del padre por un lado. El nombre del padre luego tiene una relación con lo simbólico. Lo simbólico tiene que ver a su vez con un sinnúmero de asuntos, por ejemplo, de la palabra, de los tipos de discursos, etc. Entonces, cómo la realidad se va entretejiendo con un discurso paternalista que va a ser el discurso hasta cierto punto de Dios. Pienso en Hamlet, pero más que pensar en Hamlet, pienso en Máquina Hamlet, que es precisamente Müller diciendo ¿por qué tengo que hacer lo que dice mi padre? Que me parece precisamente una ejemplificación del antiedipo total, además de que el postdrama no sería más que la respuesta precisamente a una realidad delirante. Desde ese punto de vista, para mí el postdrama es también este ejercicio de por qué escribir de la forma en que se supone que tengo que escribir si lo que quiero decir igual se puede decir de esta forma. Eso, para conectarlo con lo que decías sobre la voz del padre, que está constantemente en Hamlet, y Hamlet lo que dice es, no más, no me da la gana, no quiero que haya una tragedia. Porque tengo que yo cumplir con lo que me dice mi padre. Porque tengo que yo vengar a mi padre. Mi madre se ve bastante feliz con mi tío. ¿Cuál es el problema? Y además, ¿por qué mi único destino tiene que ser vengar a mi padre? No puedo tener yo otro destino, que es precisamente lo que hablábamos un rato sobre el destino. Hay otra cosa que quería decir antes, que tenía que ver con el yo, justamente. Porque en principio muchas veces creo yo que el postdrama podría parecer una cosa muy del yo, pero en realidad habla de los yo múltiples todo el tiempo. Es decir, Máquina Hamlet ya no es este personaje dijo esto, este personaje dijo el otro. Máquina Hamlet es yo digo, yo quiero. Hay una parte en la que habla Hamlet y otra parte en la que habla Ofelia, pero al final Ofelia y Hamlet se cambian de traje. Y es yo también puedo representar tu papel. Así como también pensaba en el yo. Antonella, estaría bueno comentar un poco estas obras para quienes nos escuchan y tal vez dicen, Máquina Hamlet, ¿qué Máquina es eso? Hamlet ¿De dónde es salió? una obra maravillosa, una de mis favoritas, de Heiner Müller. De hecho, tú me la recomendaste, Sí. yo la leí hace tiempo. Sí, es Un maravillosa. dramaturgo alemán. Todas sus obras hablan bastante no solo de la relación de la familia, sino de la relación fraternal. Bueno, más bien que hablar cuestiona todo el tiempo. Y bueno, y volviendo al yo, que podría parecer un yo de mí y no un yo colectivo, está también Psicosis 448 de Sarah Kane. Está mucho más relacionado directamente con las enfermedades psiquiátricas, de hecho. Es una obra que escribe Sarah justamente en el psiquiátrico, en momentos de desvarío, de delirio y efecto también de la medicación. Pero es una obra muy importante en general para el teatro, marca un antes y un después, y también habla del yo, pero es complejo hablar de un yo alejado a tu yo cuando podemos encontrar puntos de conexión todo el tiempo. O sea, es como negar la realidad delirante en la que vivimos constantemente. Claro, y es súper interesante cómo estos ejemplos o estas referencias que nos dices aportan a un acto contestatario del clásico soliloquio
psicoanalítico, ¿no? Porque es el yo es casi un Segismundo en un diván. Ese es el ideal. Pero a la vez lo psicoanálisis. diluye. Claro. O sea, porque el asunto, por ejemplo, del psicoanálisis es ir, vaya busque en su pasado, vaya expurgue, vaya esto. En cambio, al contrario, aquí la idea del yo es... Se volca sobre la imagen mnésica. Si tú lees Psicosis 448, que se supone es un monólogo, el personaje no solo dice textos internos y está hablando constantemente sin parar, pero también dice lo que dicen las enfermeras, dice lo que está pasando afuera, pero también dice lo que está pasando adentro, y todo el tiempo es una conversación totalmente esquizofrénica con todo el exterior y el interior. Que incluso se rompe la división interior-exterior, Ajá. ¿cierto? O sea, eso es parte de lo que me imagino uno ve en la pieza, ¿sí? Incluso me hace acordar de Mil Mesetas, cuando ellos dicen un lobo nunca es solitario, Exactamente. ¿cierto? O sea, esa Exacto. idea, siempre hay muchos lobos. El texto Sí. No, muchos es lobos. una manada en el Exacto. postdrama, Exacto. precisamente. Una belleza. Bueno, también hay Completamente. cosas que se quedaron en el camino de lo que comentaron antes, que estaba pensando mi pensamiento esquizoide, que tienen que ver, por ejemplo, cuando hablabas de la máquina anal o de la máquina de lactar. Hablando de la experiencia personal de la lactancia, es una máquina que se supone que debe cumplir con una función específica, desde el punto de vista de la máquina que conocemos como máquina. Técnica. Y cuando pienso en lactancia, pienso en una sensación que me acompañó durante toda esa etapa, que tenía mucho que ver con la sensibilidad y no solamente con la necesidad de dar de lactar. Yo tenía muchos derrames de leche, pero a presión, que tenían mucho que ver con excitación y con otras sensaciones que estaban relacionadas conmigo y no con la producción de leche. La producción de leche era una consecuencia y no un fin. Y creo que lo mismo pasa con la máquina anal, es decir, cuando uno está nervioso no tiene control y no es un momento que uno diga, bueno, en este momento voy a ir al baño, es una cosa que se va de las manos. Tomando uno de tus ejemplos, ha habido una domesticación del ano total. Hay que decirle al ano cuando cagar, hasta es un discurso machista y patriarca, no se puede penetrar el ano. O sea, Pero a la vez se vuelve el lugar más privado que hay, por eso es que no se lo Exacto. puede penetrar, porque es como la reserva de la privacidad. Entonces, en el psicoanálisis se le va a llamar zonas erógenas. Siempre me ha gustado mucho la imagen histórica de los bárbaros. Desde el punto de vista del no lugar, me interesa mucho esa figura específica, porque precisamente los bárbaros era el nombre que se le daba a los que no pertenecían al lugar, a los que llegaban de fuera. Y desde la territorialización y la desterritorialización y la reterritorialización, me interesa esa figura del que no pertenece. Por eso es bárbaros, salvajes, civilizados, porque ese bárbaro es el primero, el desterritorializado. Ujú. Después se lo territorializa y después se vuelve a Siempre me ha desterritorializar. gustado mucho esa imagen del bárbaro, porque siento Sí. que es alguien que está pero no está. De hecho, a mí también me gusta mucho y cada que lo he visto en cine y todo, siempre me decepciona lo que hacen con el bárbaro. Porque precisamente de repente la palabra bárbaro se ha convertido en algo despectivo, pero me parece que es muy potente la Sí. figura. Totalmente. Yo tenía una cita media larga, pero yo la voy a cortar solo para centrarme en un detalle, ¿no? Ya que estábamos hablando por aquí de los bárbaros y como las connotaciones. La unidad primitiva, salvaje. La unidad primitiva, salvaje del deseo y la producción es la tierra. Pues la tierra no es tan solo el objeto múltiple y dividido del trabajo, también es la entidad única e indivisible, el cuerpo lleno que se vuelca sobre las fuerzas productivas y se las apropia como presupuesto natural o divino. El suelo puede ser el elemento productivo y el resultado de la apropiación. La tierra es la gran estasis inengendrada, el elemento superior a la producción que condiciona la apropiación y la utilización comunes del suelo. Es la superficie sobre la que se inscribe todo el proceso de la producción. Se registran los objetos, los medios y las fuerzas de trabajo. Se distribuyen los agentes y los productos. Aparece aquí como cuasi causa la producción y como objeto del deseo. Sobre ella se anuda el lazo del deseo y de su propia represión. Y esto a propósito es porque el libro comienza con la idea de que naturaleza es un proceso de producción esquizofrénica. No hay un orden, como de hecho se nos enseñan en ciertas unidades educativas, universidades, etcétera, o inclusive la religión. Todo está llevado a los planes de Dios. La naturaleza tiene que ver más con el caos que con un orden jerárquico como nosotros hemos querido como sociedad proyectar desde la tradición. Entonces, algo que dice también del de Cihuatarí, dicen que la brillante y negra verdad yace en el delirio.
¿no? Les comenté un poco en el podcast pasado, y es porque en un principio hablan sobre la relación que el hombre, empezando hombre como lo humano, ha tenido relación con la naturaleza, como la industria luego tiene la relación con la naturaleza y como la sociedad tiene la relación con la naturaleza. Entonces tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo, ¿no? El hombre o lo humano que produce, la industria como distribuye y el consumo de esta naturaleza. Pero ¿qué es lo natural o la naturaleza? Si no es un polo, ¿no? Por ejemplo, no es que hayan tipos de jerarquía, sino que eso coexiste con otro tipo de dimensiones. Hay un registro en este tipo de inconsciente maquínico. Hay una cuestión de pasiones, deseos, que no tienen que ver con un orden, como al final está hablando el psicoanálisis, que tiene que estar en un orden, en una conexión específica, en una triangulación específica, sino en una manera de extensión o de liberación. O sea, todo apunta a que vamos perfilando esa pregunta. Y esto a propósito de la desterritorialización. Sí. A mí me resuena cuando están hablando sobre posesión o sobre propietario, apropiación. Si ahora pensamos, digamos, volvemos al cuerpo, yo tengo una pregunta, pero es muy abierta, como ¿nosotros somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? La idea de tener sería si tener, exacto, pero además del tener es como si habría otro reducto que no lo es. Claro, algo ¿sí? separado. Exacto, como si hubiera otra cosa que tú eres, además cuerpo. Tengo un cuerpo, ¿y qué más tienes además del cuerpo? ¿O soy un cuerpo? Claro, desde el punto de vista ontológico, la pregunta de ¿soy un cuerpo? Ahora, ese cuerpo es una multiplicidad, ¿sí? Es el problema también de la identidad con la que ellos están luchando. Yo creo que el cuerpo nos tiene, porque es como que se puede ver de otras maneras, desde luego, y de hecho se me vienen fragmentos de tener un cuerpo, de obras o un libro, etcétera. Pero esa idea de tener o sujetar, ¿no? Que sus raíces tendría que ver con más sujetar el cuerpo, tiene que ver con la domesticación del cuerpo. Entonces, en términos ontológicos, como decía Olga, soy un cuerpo, es como, ¿qué más vas a hacer? Tiene que ver con la idea de que, claro que somos el cuerpo, claro que tenemos el cuerpo y que el cuerpo nos tiene, porque si no, solo nos quedaría el alma cristiana, ¿no? Entonces, eres cuerpo porque ¿qué más vas a hacer? O sea, ahí mismo está el alma, ¿no? Exacto, pero todos son elementos para llamar lo mismo, ¿cierto? O sea, si yo digo el alma está en el dedo gordo del pie, es una manera de llamar mi cuerpo, ¿cierto? O la conciencia, o el inconsciente, o sea, todos son elementos del orden corporal. Estaba pensando en los ejemplos de Black Mirror, cuando trata de sacar la conciencia y ponerla en otro cuerpo. Sigue siendo mi conciencia y yo sigo teniendo mi conciencia, pero hay un cuerpo otro que también contiene mi conciencia. Entonces es como esa entelequia de que hay un elemento aislado que no es producto de la carne, ¿cierto? O sea, que hay una especie de espiritualización, entonces yo puedo extraerlo y ponerlo en otro lado, que eso tiene que ver con la metempsicosis incluso platónica. Entonces si mis almas están migrando y el alma se queda 1500 años migrando de cuerpo en cuerpo. Es que también la idea de que el cuerpo que habitamos es el mismo siempre es una ficción, es una ilusión. Claro, hay una existencia ahí, ¿no? Pero realmente el cabello que tengo se cae todo el tiempo y crece otro, las células mueren, o sea, es eso que todavía quiero seguir llamando el mismo cuerpo que supuestamente yo tengo desde que tengo uso de razón, pero no, es otra cosa, anatómicamente y atómicamente imposible. A mí me remite directamente a una de las frases más conocidas de Stigler, que es: la técnica es la extensión de la vida, pero por otras vías. O sea, es una vida exteriorizada. Las palabras detonantes para jugar con ellas, y quien quiera agrega un elemento. Voy sobre palabras si ustedes siguen. Acoplamiento, Agenciamiento, Milagrosear, Fantasma, investidura, carga, molar, catexis, territorio, triángulo edípico, univocidad. Hay aparte unas preguntas que dejamos a modo de cierre, que hemos aquí hecho, quedan aquí como constancia de una conversación, porque eso es lo que estamos finalmente haciendo. Quisiera plantear una, y es: ¿qué pasa con el cuerpo en el capitalismo? ¿Qué ha pasado con nuestro cuerpo en el capitalismo? O sea, ¿es un residuo? ¿Es un reducto? ¿Qué es el cuerpo en el capitalismo, digamos, contemporáneo? ¿Es un cuerpo sin órganos? ¿O es qué tipo de cuerpo es este que tenemos en el mundo contemporáneo? Porque
qué producir deseo es la única vocación del signo en capitalismo y esquizofrenia? Interesante, sobre todo reconfigurando el signo. Se puede decir que hay un sistema filosófico de algunos filósofos y podemos decir que en Deleuze y Guattari y sobre todo en Deleuze hay un sistema filosófico que se nos hace presente. ¿Cómo sería? ¿Sí te parece que hay un sistema? Yo al contrario pensaría que son filósofos que no les interesa hacer sistema. Exacto. Yo también lo vería así. Precisamente la idea de sistema en sí es una especie de contradicción. O sea, es que su filosofía, ellos están haciendo filosofía, pero su filosofía no es sistemática porque responden al estructuralismo, o sea, se están en contra. Mil Mesetas, de hecho, es esta, yo creo, muy sinceramente, para mí, tal vez muchos aquí me van a decir que no es así, más que nada es una respuesta al idealismo, o sea, esta idea de que, ¿no?, que tenemos un sistema arbóreo, toda esta cuestión es súper idealista, es racionalista, es obviamente capitalista, jerárquica, y si es que existe un sistema, es un sistema caótico, esquizofrénico. Si es que hay y ya rompe con el sistema, ¿cierto? Una última cosa que no es un sistema, pero es un concepto. Me interesa la idea de la singularidad, de la física, es decir, de el lugar que está al fondo de un agujero negro donde se acaban las leyes como las conocemos. Realmente ese es un concepto que me interesaría como ponerlo en diálogo, la singularidad, ese lugar donde deja de tener sentido todo, de la forma en la que lo conocemos. Ajá. Sí, eso que es casi del orden de lo impensable. Este es el 7º podcast de Las Artes y los Sentidos, que se dedicó a la desterritorialización y como escucharon es una combinación de muchísimos de los conceptos filosóficos y artísticos que atraviesan la obra del Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia 1. Entonces, por aquí estuvo Olga López, Juan Alfredo Paredes, Milagros, Antonella Zamora, Roger Pincay. Buen día, chao. Este es un podcast del Semillero de Investigación en Artes, las Artes y los Sentidos. Idea original y producción ejecutiva de Olga López. Ha sido escrito, dirigido y narrado por quienes durante esta edición conforman el Semillero: Olga López, Milagros Ortiz, Alejandra Carvajal, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes y Roger Pincay. La edición y el diseño sonoro son de Antonella Zamora, con la colaboración de Marcela Roura. Las Artes y los Sentidos fue grabado en los estudios de Radio UArtes, ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2022-2023.